Hare Krishna, muy buenos días. Nama Om Vishnupadaya Krishna Preshaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swaminiti Namine Namaste Saraswate Deve Gauravani Pracharine Nirvisesa Sunyavadi Pashatya Deshatarine Shaya Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhara Srivasadi Gaura Bhaktavrinda Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, reiterados, vamos a continuar con las lecturas y propuestas de reflexiones sobre algunos de los textos del siempre radiante y trascendental Srimad Bhagavatam. Hoy vamos a dar inicio al capítulo 19 y último del primer canto o primer tomo del Srimad Bhagavatam. Vamos a continuar con la parte de la historia del rey Maharaj Parishi, que es la historia que está contando Sutta Goswami a los sabios de Naimisiranya que se han reunido para hacer un sacrificio que tuviera 1000 años de duración o de beneficio para la humanidad, y esto se debió a que ellos estaban preocupados por las señales de deterioro humano que estaban aflorando desde los inicios de Kali Yuga, tras la partida de el Señor Krishna. El texto número 1 de este capítulo comienza diciendo: Sutta Goswami dijo: mientras el rey Maharaj Parishi regresaba al hogar, sintió que el acto que había cometido contra el intachable y poderoso Brahmana había sido atroz e incivilizado. En consecuencia, se sintió afligido. Sutta Goswami comienza aquí resaltando, haciendo ver también una cualidad de el devoto del Señor. El devoto del Señor siempre reconoce de manera total y sin ningún tipo de doblez o de encubrimiento cualquier tipo de conducta que se considere o que él considere no fue adecuada, o sea, haya ejecutado y no fue adecuada en su proceder. Y este reconocimiento le trae aflicción al corazón porque trató de una forma indebida a una criatura que lo que merecía era respeto. En la madurez total de la devoción al Señor, realmente esa aflicción llega frente a todo tipo de comportamiento que no sea un comportamiento producido desde el amor, o sea, que venga a ser un comportamiento áspero, cuestiones así, porque en la madurez de la comprensión, toda entidad viviente, toda criatura, toda chispa de vida merecen respeto, en tanto es reconocida como parte integral del Señor Supremo o chispa del gran fuego. Y si se ama y respeta al gran fuego, entonces se va también a amar y respetar a las chispas. Evidentemente hay un tema aquí importante que lo hemos tratado varias veces. Una cuestión es las chispas o la esencia espiritual de una entidad viviente, y la otra cuestión es todo el conjunto de construcciones mentales, fisiológicas, etcétera, etcétera, a través de la cual esa supuesta esencia está desarrollando lo que conoce y llama como su vida en un plano determinado o en un mundo determinado o en un tiempo determinado. Son dos elementos diferentes en cuanto a su identidad. Uno es la esencia, el otro es lo que esa esencia está supuestamente provocando desde un estado determinado de la conciencia y en un sitio determinado que tiene sus propias características o leyes de funcionamiento. Pero aún así, el devoto maduro observa, su mirada pasa a través de los diferentes velos de las manifestaciones y observa la esencia. Y él ahí observa la esencia.
Y entonces hacia esa esencia siente un respeto tremendo, un amor tremendo y un sentido también de identificación tremendo. Y al mismo tiempo comprende que todo lo que supuestamente es el comportamiento, recalco esto, supuestamente es el comportamiento de esa esencia, pues en verdad no es más que la combinación y recombinación de ciertas modalidades de la propia energía material que se están constantemente dinamizando por la influencia de esa esencia, que dicho sea de paso no está consciente de cómo está influyendo sobre esa energía material. A esa serie de transformaciones que ocurren en diferentes grados y planos y que ocurren en diferentes grados de complejidad también, es a lo que se le llama historia de vida o la vida de una criatura. Entonces, desde la perspectiva de la comprensión como esencia, toda criatura merece respeto. Y desde la perspectiva de juzgar a una criatura, el devoto nunca juzga porque nunca siente impulso para juzgar. No por buena gente, sino por comprensión profunda, porque él ha visto claramente que no tiene nada que ver la esencia con la manifestación y los comportamientos. Los comportamientos están sucediendo por diferentes tipos de leyes de combinación y recombinación, y la esencia está ajena a eso porque está sumida en la ignorancia o en el plano más oscuro del desarrollo de la conciencia. Para entenderlo mejor, está dormida, por eso se le llama tamas a ese nivel o estado de la conciencia. Tamas es el estado oscuro, el estado donde, a pesar de tener capacidad de conciencia, esta capacidad está totalmente cubierta. Entonces, frente a esa comprensión, el devoto siente constante respeto, y frente a esos comportamientos no siente ninguna desestabilización personal, porque está viendo que los comportamientos realmente no vienen de la esencia en sí. Así que nunca va a culpar a esta esencia de nada, porque él está viendo que ella no es culpable de nada, sino que se mantiene pura, perfecta, brillante, deslumbrante en todo momento, pero lamentablemente no consciente de su propio estado. Y por eso, en vez de sentir odio o cualquier otra cosa, siente compasión y se pregunta siempre cómo podría contribuir, si es que pudiera, a que esa esencia vaya despertando su potencia consciente. Porque mientras que no despierte su potencia consciente, esa esencia va a estar sufriendo. Su sufrimiento tampoco es real, pero va a ser, por llamarlo así, un mal rato. Es como un sueño. Usted ve a su hijo teniendo una pesadilla, su hijo está viviendo un acontecimiento muy terrible, pero usted está despierto a su lado y está mirando que su cuerpo se está revolviendo en la cama y está gimiendo. ¿Y usted qué hace? Usted trata de despertarlo. ¿Por qué usted no deja que siga gimiendo? Y porque usted le da compasión, le da lástima verlo así en ese estado, y además porque usted sabe desde fuera que lo que está viviendo no es real. O sea, es real para su hijo que lo está viviendo, pero no es real para todos, así que no es por tanto absolutamente real, y usted lo despierta. Su hijo se despierta, pero hasta ese momento que se despierte, él estaba considerando aquel acontecimiento como la realidad. Por supuesto que era la realidad, pero era su realidad, pero no era la realidad de la generalidad. Entonces lo despierta y él se despierta. Vamos a suponer que en esa pesadilla su hijo estaba teniendo una lucha con usted. Ahí en su sueño estaba también usted, en la forma esa que usted tiene ahora o en otra forma, y su hijo estaba discutiendo con usted, le estaba agrediendo e incluso estaba usando armas para defenderse de usted porque estaba diciendo que usted era malvado, terrible, etcétera, etcétera. Y en esa pesadilla lo estaba golpeando incluso.
su hijo le cuenta esta historia a usted y lo natural sería que usted no se molestara, porque debería comprender que era una pesadilla, un sueño, pero que en la vida general real, por llamarle de alguna forma objetiva, su hijo no le está agrediendo, ni piensa hacerlo, al menos de modo consciente. Sería muy tonto si usted se molestara por lo que dijo su hijo o hizo su hijo estaba haciendo en una pesadilla, por el simple hecho de que supuestamente tenía que ver con usted, ¿no? Entonces lo mismo pasa con el devoto. Él comprende que la esencia está teniendo una serie determinada de vidas o de realidades ilusorias que son realidades porque las está de alguna forma viviendo a través de cuerpo, mente, todos esos mecanismos, pero en verdad no son realidad absoluta, puesto que son manifestación de algo y además de eso son transitorias. Y aunque tengan que ver en un momento determinado con usted o con lo que usted cree que es usted, porque en un momento determinado asumió un comportamiento indebido hacia usted, usted comprende que no es más que el resultado de un sueño, de una pesadilla. Entonces, aunque usted pueda tomar conductas necesariamente disciplinarias, porque es lo más inteligente en ese momento, por el bien de esa propia criatura, para que se eduque, se reeduque, etcétera, etcétera, lo hace. Pero no lo hace desde la ira, desde el genio, desde el odio, sino que lo hace desde la amorosa compasión, desde el amoroso conocimiento, que quiere simplemente evitar que esa criatura se siga enredando más. Fíjense cuánta diferencia, ¿ver? En los comportamientos. A veces uno puede ver que un verdadero maestro espiritual o un verdadero santo del Señor puede proceder con una conducta de aparente ira, pero si vamos a su corazón, si pudiéramos ir a su corazón, podríamos ver que allí no hay la más mínima señal de ira, sino que es un océano de constante amor, conocimiento e intercambio amoroso con el Señor. Pero sin embargo, tiene que asumir de modo consciente, no es que lo está haciendo de modo inconsciente. Esa es otra diferencia entre el devoto maduro y aquel que no está en ese plano. Tiene que asumir de modo consciente una estrategia, un personaje, un comportamiento de supuesta ira, de supuesto posición de disciplina para bien de su hijo, de su discípulo, de lo que sea. Porque ese es el mecanismo que para esa cultura dada está funcionando a nivel educativo y porque es el único mecanismo que su hijo desde su ignorancia o su discípulo va a asimilar y al cual va a responder de forma favorable. Por eso es que no hay un método específico. No hay un método específico para la educación. Hay una cuestión general, la presencia del amor y del conocimiento. Pero eso hace que no haya un método específico para corregir, enseñar, educar a todas las personas. Cada persona responde a cuestiones diferentes y la tarea del sabio, del maestro, es observar la estructura de funcionamiento de esa persona, o sea, la personalidad, ver a qué responde, ver a qué no responde, ver las cosas que le condicionan, ver las cuestiones que tiene ya cifradas en su pensamiento, en sus modelajes de codificación, ver lo simbólico, cómo funciona en su vida, y entonces desde allí armar, detectar las brechas, las debilidades, las tendencias de comportamiento y diseñar una estrategia progresiva, natural, que parta desde el mismo punto de partida en el cual se encuentra esa persona y comenzar a estimular el proceso de transformación. Comenzar a estimular el proceso de transformación. Él no puede hacer el proceso de transformación en la otra persona, él puede estimular, pero para que ese estímulo sea completo y sea permanente, tiene que hacerse desde el conocimiento científico, sea real, de esa otra persona y desde el amor. Desde el conocimiento del amor, entonces, o mejor dicho, desde el conocimiento y el amor, es que se va efectuando
el diseño actualizado, constante, dinámico y transformable de cómo se va a ir procediendo con cada persona en específico, cómo se le puede de manera efectiva de alguna forma facilitar en algo la reflexión, la comprensión, el tomar conciencia de esa persona de forma progresiva. Entonces volvemos al punto Maharaj Parishi. Maharaj Parishi va de regreso al hogar. Ya su momento de ira pasó. Uno podría preguntarse por qué, si Maharaj Parishi, ¿verdad?, era un devoto del Señor, ¿por qué sintió ira? Eso explicamos una parte unos días atrás, que hablábamos de cómo los grandes acharyas explican que precisamente por la propia permisión del Señor, Maharaj Parishi, una parte de él, es cubierto por un tipo de ilusión espiritual para que él pudiera supuestamente infringir en esa falta. ¿Por qué? Porque si él no hubiera sentido esa ira, él no hubiera colocado la serpiente en el cuello del sabio, el hijo del sabio no se hubiera enterado, el hijo del sabio no hubiera cogido ira al enterarse de ese acto del rey y no lo hubiera maldecido. Y si no lo hubiera maldecido, Maharaj Parishi no hubiera dejado su hogar para ir al lado del río Ganges y no hubiera allí escuchado el Srimad Bhagavatam o las narraciones del Señor, y el Srimad Bhagavatam no hubiese sido transmitido y llegado a nosotros como hoy ha llegado para nuestro beneficio. Fíjense cómo hay un asomo de todo un conjunto de acontecimientos beneficiosos para la humanidad. Pero para que eso ocurriera, entonces necesariamente había que permitir que el devoto del Señor, el fiel devoto del Señor, tuviera una conducta supuestamente contradictoria para la conducta natural de un devoto. Pero una conducta muy justificada desde el punto de vista de la estrategia que permitió el Señor o la inteligencia suprema se siguiera en la consecución de la historia. Siempre, por supuesto, para beneficio de la humanidad. La otra cuestión es que Maharaj Parishi era un devoto del Señor. Y en cuanto a devoto, su amor por Dios era puro, pero todavía ese amor no estaba situado en su perfección plena. Algo puede ser puro y no estar situado todavía en su plenitud. Puro significa que no hay contaminación, pero plenitud significa que esa cosa pura no está en su mayor expresión o en su mayor capacidad. Puede seguir expandiéndose y una vez se sigue expandiendo, va accediendo a nuevos perfeccionamientos dentro de la propia pureza. Son dos cuestiones muy diferentes. Entonces Maharaj Parishi, al tener cualidades de kshatriya, cualidades de guerrero, cualidades de rey, cualidades de administrador, vamos a ver que entonces su propio temperamento tenía tendencia a ser fuerte, o sea, era de temperamento fuerte. Y esto contribuyó a que se encendiera en él un poco el fuego de la ira frente a lo que en un momento determinado consideró una falta de respeto. O sea, el kshatriya no tolera la falta de respeto porque no tolera las violaciones a los códigos de ética que en una sociedad determinada hay establecido. No tolera la más mínima desviación en cuanto a lo que se considera la justicia, o sea, lo que debe ser, el comportamiento que debe ser adecuado. Por eso es que siempre es muy respetuoso y muy dado a salir al paso frente al más mínimo irrespeto. Vuelvo a decir, irrespeto frente al código de ética y moral de una sociedad específica. Hay una diferencia entre el kshatriya y el brahmana, o también el kshatriya y el sabio, que es que, por ejemplo, el sabio no responde a ningún código. Lo respetas todo porque sabe que son necesarios para la sociedad, no se puede avanzar socialmente sin código de ética y de moral, pero él mismo no tiene códigos porque también ve las limitaciones del código. Entonces, por eso para el sabio no hay cuestión como la falta de respeto. Simplemente ve diferentes tipos de comportamiento que la mente clasifica como falta de respeto de acuerdo a su propia estructura de códigos. Pero eso puede cambiar después y así que cambia.
la clasificación también. Entonces Maharaj Parishya, la ira ha disminuido, y al disminuir la ira, todo vuelve a su normalidad, y reflexivamente, que es una cualidad de la modalidad de la bondad, reflexivamente empieza a revivir de nuevo el acontecimiento y se da cuenta de que actuó de forma no adecuada. Siente un gran arrepentimiento, y el arrepentimiento, cuando es sincero, siempre trae una gran pesadumbre. Y en ese estado de pesadumbre él va retornando a su palacio, reflexionando, lamentando lo mal que se comportó con aquella maravillosa y magnífica criatura que simplemente estaba entregado a un estado trascendental. O sea que lejos de ser criticado por eso o juzgado por eso, debería ser aplaudido, debería ser de hecho exhortado y ayudado. En esa posición tan maravillosa donde el ego se abaja, donde uno cae en la humildad más extrema, en la sencillez, en el arrepentimiento, el corazón está en óptimas condiciones para emprender una etapa de una madurez superior en cuanto a la percepción del propio ser, así como la percepción de lo que significa el servicio al Señor. Por eso muchas personas en momentos de crisis existencial, de depresiones profundas, de grandes problemas en su vida, muchas personas, por casualidad, y no por un proceder estructurado ni por una guía, sino por casualidad, han caído en un momento de avance en su vida. O sea, han reflexionado sobre hechos muy importantes, porque en un momento de crisis, donde el espíritu está todo acongojado, entonces nada tiene sentido, ya nada le atrae, nada le ata en ese momento, y entonces está, por decirlo así, libre. Pero esa libertad, claro, es un efecto secundario, no es que está siendo libre por conocimiento, sino por, y repito la palabra, por casualidad. Cayó en ese estado, y entonces si lo aprovecha puede ser que vislumbre ciertas comprensiones superiores. Si no, simplemente se va a suicidar o va a esto, se va a deprimir y va a ser más que un simple problema que no va a conducirle a ningún lado. Pero la espiritualidad científica no consiste en esperar por casualidad un estado, sino en por conocimiento y por amor progresivo ir creando las condiciones que nos permitan acallar todo aquello que nos ata, todo aquello que nos perturba, y dirigir nuestra mirada cada vez más armónica hacia la cuestión de la espiritualización de nuestra existencia, la búsqueda de nuestra propia identidad o la recuperación de la comprensión de ella, así como la comprensión sobre qué es eso a lo que llaman el Señor, qué es eso a lo que llaman verdad absoluta, Dios, el universo, la energía, cuántos nombres le han dado de diferentes maneras, y cuál es la relación que existe entre nosotros y cómo puedo cultivar esa relación. Lograr eso de un modo organizado, consciente, esa es la meta del ser humano, y tiene la capacidad para hacerlo. No debe esperar a que suceda por misterio, por casualidad. Es una cuestión de trabajo regulado, intenso, consciente, bien dirigido, y de propuestas de metas concretas que nos van ayudando en ese proceso. Que la gracia y el amor de nuestro Señor nos acompañe y en el hecho de que nosotros vayamos desarrollando cada vez más conciencia de su presencia y seamos cada vez más simples y humildes para dejarnos guiar en el sentido que el propio Señor vaya permitiendo seamos guiados. Hare Krishna, buen día, y estoy finalizando la grabación. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 Om Namo Bhagavate Vasudevaya.
वासुदेवाय